Entonces, me encontré con una publicación reciente en Twitter donde esta persona dice, creo que el edadismo está arruinando mi búsqueda de empleo. Así que quiero desglosarlo y dar mi perspectiva como alguien que ha visto a muchas personas en este mismo escenario, y esta es más o menos la realidad de la situación, y es algo de lo que tienes que tener mucho cuidado. Si llevas mucho tiempo trabajando y de repente te ves de nuevo en el mercado laboral y no has experimentado el mercado laboral reciente porque las cosas son bastante diferentes, hablaremos de eso en un minuto. Entonces, la publicación dice, creo que el edadismo está matando mi búsqueda de empleo. Tengo 43 años y 15 años de experiencia como gerente de proyectos. Supongo que eso es a lo que se refieren con PM. Lideré un equipo de más de 20 personas y lancé productos con un valor de 100 millones. Así que, ya sabes, un equipo de tamaño razonablemente decente, parece un gerente intermedio y un volumen decente de productos lanzados. Así que esta persona, ya sabes, definitivamente es alguien con experiencia, con mucha experiencia. Recientemente fue despedido de un puesto de vicepresidente, así que es un ejecutivo de nivel C o un ejecutivo C Junior, dependiendo del tamaño de la empresa, y ahora está postulando para puestos de gerente senior de producto o gerente principal de producto. Así que básicamente están bajando de nivel. De hecho, podría ser un par de niveles abajo, de vicepresidente a gerente de producto. En la mayoría de los casos, un gerente de producto, un project manager, es un colaborador individual. Entonces, cuando piensas en los niveles, un colaborador individual, muchas veces los títulos, debería decir, muchas veces los títulos indicarán un cierto puesto, como un project manager, que probablemente es uno de los ejemplos más claros donde tienes el título de gerente, pero en realidad no estás haciendo trabajo de gerente. De hecho, en la mayoría de los casos es un puesto de colaborador individual. Ahora, si es un gerente de gestión de producto, donde la persona está gestionando a otros gerentes de producto que hacen el trabajo, entonces esa es otra historia. Pero cuando veo estrictamente un puesto que dice Senior PM o en este caso Principal CM, eso generalmente me indica que esta persona está solicitando puestos de colaborador individual. Entonces, este es un puesto de vicepresidente que tuvieron en el pasado y ahora están solicitando puestos 2 niveles por debajo. Y supongo que la razón por la que están haciendo esto es porque el mercado laboral está muy mal en este momento y solo están tratando de volver a trabajar. Hay una circunstancia en la que algunas personas ya no están interesadas en hacer el trabajo de vicepresidente. Liderar personas suele ser agotador, lidiar con todo el estrés que implica, todos te están presionando desde ambos lados. Y mucha gente no está hecha para el trabajo de vicepresidente. Así que algunas personas solo quieren bajar a lo que consideran un puesto más fácil o algo que esté más cerca del trabajo real, porque mientras más subes en estos niveles, se vuelve mucho más estratégico y mucho menos práctico. Y de hecho, en un puesto de vicepresidente, probablemente no haces ningún trabajo técnico o muy poco. La mayor parte va a ser dirigir y planear el trabajo para otras personas, así que te aseguras de tener a las personas correctas en el lugar adecuado para hacerlo, te aseguras de contar con los recursos correctos. Pero, en términos generales, un puesto de vicepresidente no es para todos. Entonces, esta persona, y no tenemos toda la historia aquí, pero esta persona puede estar decidiendo que simplemente ya no quiere ese puesto. Pero creo que el escenario más probable es que esta persona está teniendo dificultades para volver al trabajo. Y, bueno, obviamente he escuchado el título, el edadismo está matando mi búsqueda de empleo, pero están teniendo dificultades para volver al trabajo, y probablemente solo están tratando de aceptar lo que puedan conseguir en este momento. Así que aquí es donde, ya sabes, de nuevo, esta movilidad inversa se vuelve algo real. Así que ese es un punto realmente importante. Volveremos a eso en un minuto. Dice que las tasas de respuesta son mucho más bajas que cuando tenía trabajo y buscaba empleo hace 5 años. Hace 5 años, el mercado era muy diferente de lo que es ahora. Digamos simplemente que era justo al inicio de la pandemia. Así que en 2019 digamos que las cosas eran relativamente, no debería decir estables, porque empezaban a volverse un poco caóticas ahí, pero en general era lo que yo considero entre comillas. Un mercado laboral normal, probablemente el último año de un mercado laboral normal, donde podías postularte a trabajos y recibías una respuesta razonable de inmediato. Mientras tuvieras un currículum decente, generalmente no tenías muchos problemas, el mercado estaba razonablemente saludable y la gente tendía a quedarse en los trabajos por un largo periodo de tiempo. Pero después de 2020 todo cambió. La pandemia llegó, prácticamente acabó con el mercado laboral normal, y realmente nunca hemos vuelto a eso. De hecho, no creo que alguna vez volvamos. Las cosas se han vuelto mucho más fragmentadas en este punto, mucho más cíclicas, y los ciclos se están acortando. Antes solía haber un despido cada, tal vez, 8 o 10 años, y ahora parece que hay un despido cada 2 o 3 años, así que tienes suerte si puedes conservar un trabajo. O sea, para mí, todo este concepto de estar cambiando de trabajo debería ser
Como que no debería ser algo válido para evaluar a alguien en un currículum, especialmente en los últimos años, porque las empresas simplemente despiden a la gente tan seguido. O tomaron un trabajo de tiempo completo en 2019 o 2020, despidieron ese puesto y luego crearon trabajo fraccionado con él. Entonces ahora tendrían un puesto por contrato y luego simplemente se desharían de la persona después de 1 o 2 años cuando ya no la necesitaran. No era algo a largo plazo, es como un ¿qué has hecho por mí últimamente? Trabajas en ese puesto en particular, podría ser increíble en él y al final del año, si ya no consideran que eres valioso para la empresa, no van a intentar reubicarse o tratar de salvarte para otro puesto, simplemente te despiden. Y así es como es el nuevo mercado. Entonces, muchas personas que no han estado en el mercado laboral durante 5 años, supongo que esta persona ha estado fuera del mercado laboral los últimos 5 años, se encuentran regresando al mercado laboral a la fuerza. Si no estás preparado para eso, puede ser una experiencia muy reveladora. Si hubiera un punto ideal en el mercado laboral para los colaboradores individuales, que francamente ni siquiera creo que exista. Pero si existiera un punto ideal, diría que probablemente sería alguien de entre veintitantos y principios de los 30 que tenga entre 5 y 7 años, tal vez 8 años de experiencia, haciendo trabajo como colaborador individual. No son estrictamente de nivel inicial, porque esas personas a menudo descubrirán que la tecnología les está quitando el trabajo o que se les considera que no tienen suficiente experiencia. Así que de alguna manera quedan fuera de ese punto ideal. Luego, las personas que tienen 35 años o más, lo cual es una locura pensar que a partir de los 35 años ya estarías lidiando con el edadismo, pero aún así es más o menos cuando empieza. Es como que, ya sabes, tienes demasiada experiencia y existe esta franja ideal de, digamos, 25, 27, 28, tal vez 30, 32 años por ahí, donde tienes suficiente experiencia, pero quizá aún no estás listo para pasar a puestos de mayor nivel. Tal vez estás pensando en un puesto de nivel principal, pero todavía no llegas ahí. Probablemente ese sea el único punto ideal. Entonces, en el caso de esta persona, ya sabes, teniendo 43 años probablemente esté un poco sobrecalificado para un puesto de colaborador individual, especialmente si tiene el título de vicepresidente. Entonces, continúa diciendo que los puestos están pidiendo entre 5 y 8 años de experiencia. De nuevo, ese es el punto ideal que están buscando. Y lo están rechazando por estar sobrecalificado, lo cual probablemente era de esperarse. Hay muchas personas buscando trabajo en este momento y pueden encontrar gente que tenga de 5 a 8 años de experiencia sin mucho problema. El término sobrecalificado se usa mucho, pero esencialmente lo que los equipos están diciendo, y no digo que esté de acuerdo con esto, pero esto es lo que los equipos dicen, que si tú tomaras ese puesto y solo lo aceptaste porque no pudiste conseguir un trabajo en tu rango, lo que sea, ya sabes a lo que te refieras. En este caso, un puesto a nivel de vicepresidente o incluso de director senior o incluso un puesto de gerente, si no puedes conseguir ese trabajo, realmente ellos saben que estás tomando este puesto porque necesitas un trabajo. Y para el empleador, ellos están tratando de cubrir una vacante. Y de nuevo, esto es irónico y un poco absurdo. Lo entiendo perfectamente, pero ellos buscan invertir en una persona que creen que puede quedarse unos años, aunque en realidad no tengan la intención de mantenerla tanto tiempo. Quieren sentir que la persona no va a estar buscando otro trabajo de inmediato. Y sinceramente, lo que le preguntaría a esta persona, si estuviera hablando con él, es si consigues estos trabajos, estos puestos de gerente de proyecto senior o gerente de proyecto principal, ¿vas a seguir buscando trabajo? Si aparece un puesto de vicepresidente, ¿vas a irte en cuanto lo consigas? Y creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La mayoría de nosotros probablemente lo haríamos. Si tuvieras, ya sabes, cierto nivel de ingresos y cierto nivel de responsabilidad, y tuviste que conformarte con un trabajo por debajo, o sea, debería decir, por debajo de tu nivel, no necesariamente indigno de ti, pero sí por debajo de tu nivel, probablemente estarías buscando otras oportunidades mientras aceptas ese trabajo. Solo estás tratando de detener la hemorragia. Y esto se convierte en un ciclo muy vicioso. Es como este círculo. Estás demasiado calificado para el puesto, así que no puedes conseguir el trabajo, pero es como si siguieras girando en esta rueda. Así que ahora esta persona realmente está en serios aprietos. Así que los puestos en startups se quedan en silencio total en cuanto ven mi nivel de experiencia. Probablemente les preocupa la compensación y poder mantener a la persona feliz a largo plazo, lo cual, de nuevo, es una preocupación válida por parte del equipo de contratación. Solo intento ser neutral y ver ambos lados. Entiendo que esta persona simplemente dice, aceptaré cualquier trabajo, no importa. Pero desde la perspectiva de la empresa, probablemente sentirán que si aceptaste el trabajo es porque no pudieron pagarte lo suficiente.
Vas a estar mirando constantemente por encima de tu hombro o del de ellos, esperando la próxima mejor oportunidad que se te presente. Y de nuevo, probablemente la mayoría de las personas también lo hacen. Dice que los entrevistadores son literalmente más jóvenes que mi carrera como gerente de producto y me preguntan si puedo moverme rápido, lo cual es un término interesante, esto de moverse rápido, porque indica que eres como un perro viejo, sin trucos nuevos, que tu ritmo es más lento. Y eso es una locura que a los 43 ya te estén preguntando esto. Y especialmente en un puesto de vicepresidente, ya sabes, es un puesto bastante dinámico y de ritmo rápido, así que este lenguaje de moverse rápido es muy interesante. Pon atención a los matices. O sea, si quisieras irte por ese camino, si escuchas estas cosas, podrías argumentar discriminación por edad. Es difícil de probar, pero ya sabes, estos son como esos indicadores. O sea, si sabes, podrías poner atención, pero preguntas sobre si estaría feliz de volver a un puesto individual sin personal a cargo. Ni siquiera leí hasta aquí, y literalmente ya lo estaba señalando. Honestamente creo que esta persona probablemente solo está tomando este puesto porque necesita conseguir un trabajo. ¿Serían realmente felices? Tal vez sí. Tal vez serían muy felices de regresar a un puesto individual sin personal a cargo y simplemente no tienen ningún deseo de seguir en un puesto de vicepresidente, pero va a requerir una forma muy cuidadosa de plantearlo. Y de una manera extraña, casi tienes que simplificar tu currículum y tu perfil para que coincidan con el puesto. El nivel del puesto, si este es el caso, requiere que seas muy estratégico al plantearlo. No puedes simplemente enviar tu currículum de nivel vicepresidente y esperar que la gente te tome en serio, porque en la mayoría de los casos, el reclutador simplemente te va a rechazar por estas mismas razones. Así que casi tienes que, de alguna manera, hacer que tu experiencia parezca menor de lo que realmente es y enfocarte principalmente en lo que hiciste en puestos sin personal a cargo. Si eso se convierte en algo que está cada vez más atrás en tu carrera, empiezas a alejarte de eso. Puede ser una situación muy complicada de resolver en el currículum. También hay algo relacionado con la marca personal aquí, y probablemente deberías pensar en hacer algo de promoción directa, networking y establecerte. Si realmente quieres tener un puesto sin personal a cargo, probablemente necesitas asegurarte de que realmente estás mostrando tu experiencia en otros lugares como LinkedIn, sitios web personales o algún otro lugar donde puedas demostrar que realmente tienes las habilidades técnicas. Otra preocupación sería si estás tan alejado del trabajo, por ejemplo, si él estuvo en un puesto de vicepresidente durante 8 a 10 años. La tecnología a nivel operativo no la estás manejando porque no estás ahí en el día a día, metido en la operación día a día. Tus habilidades empiezan a atrofiarse. Empiezas a crecer en otras áreas. Ya sabes, obviamente, como vicepresidente vas a crecer estratégicamente, vas a crecer estableciendo presupuestos y todo ese tipo de cosas. Es una competencia completamente diferente, pero tus habilidades para el trabajo original se van a atrofiar. Así que, ya sabes, lo que hacías hace 10 años probablemente ya no sea tan relevante. Por eso normalmente en un currículum recomiendo que no te vayas más allá de 10 años atrás porque las cosas cambian mucho. Las tecnologías cambian, el software cambia, las metodologías cambian, los procesos cambian. Y si estás más arriba en la jerarquía, estás un poco más protegido de eso porque tu mundo está enfocado en una parte totalmente diferente del negocio. Y en este caso, quiero decir, creo que todo esto es así, aunque la gente no quiera escucharlo. Lo entiendo perfectamente, la gente no quiere escucharlo, pero es la realidad del mercado laboral. Las empresas, incluso antes de que el mercado laboral empeorara, probablemente ya habrían tenido un problema con eso. Para mí, creo que el mayor problema de esta persona es el hecho de que está en un mercado laboral difícil y no puede volver a un puesto de nivel de vicepresidente. Sabes, si fuera así, si fuera un mercado laboral normal, probablemente habría más puestos de nivel de vicepresidente. Los puestos de vicepresidente son difíciles de conseguir, punto. Así que realmente nunca quieres verte despedido estando en un puesto de vicepresidente porque es muy catastrófico. No hay muchos trabajos y tienes que ponerte al corriente por completo. Y sabes, si eres un director senior o superior y piensas que hay indicios en tu empresa de que podría haber un despido o que están observando tu desempeño muy de cerca, tienes que ser muy proactivo. No puedes quedarte esperando a ver si pasa lo peor porque al entrar al mercado laboral abierto, la cantidad de puestos disponibles es mucho, mucho menor. Y cuando además tienes un mal mercado laboral, es aún más pequeño todavía.
Y luego, tomando en cuenta que hay otras personas en el mercado laboral buscando esos mismos puestos, probablemente más personas que de costumbre. Y luego, si realmente es una oportunidad de primer nivel, tienes a otras personas que están ascendiendo rápidamente y que son consideradas como gente que asciende rápido, que ven esos puestos como saltos en su carrera profesional. Y entonces se vuelve algo muy catastrófico, ¿sabes? Así que yo estaría observando lo que pasa en mi organización. Si no me siento completamente cómodo, ya sabes, como leyendo entre líneas, ya que las cosas suenan o se sienten raras en esas reuniones de equipo, tu jefe tal vez, ya sabes, empieza a cuestionar cosas o a excluirte de ciertas cosas. Esas son cosas de las que debes tener mucho cuidado porque si te quedas sin empleo en ese nivel, en un mal mercado laboral, y especialmente si tienes, ya sabes, odio decir 43 porque eso todavía me parece bastante joven. Pero si tienes, ya sabes, estás en tus 50 o 60 años, esa es una situación difícil en la que estar. Siempre quieres tener el control de cómo sales de una organización y tener una estrategia preparada. La mayoría de las personas simplemente improvisan. Y me sorprende la cantidad de personas, incluso a ese nivel, que improvisan completamente sus carreras. No tienen planes de contingencia. No tienen ninguna fuente de ingresos alternativa. No han construido ningún tipo de red de contactos ni una marca personal de ningún tipo, así que cuando salen al mercado abierto, nadie sabe quiénes son, no tienen redes en las que apoyarse. Literalmente están solicitando los mismos trabajos usando aplicaciones como todos los demás. Y se vuelve casi imposible conseguir un puesto. Sabes, hay tan pocos de ellos, y ahora también tienes que lidiar con el tema de la edad, especialmente con eso de nuevo, esa movilidad inversa se vuelve un problema realmente grande. Y luego, finalmente, dice comentarios sutiles sobre la energía y la necesidad de una perspectiva fresca. Y una vez, un joven gerente de contratación me preguntó si podría adaptarme a la cultura de una startup. Así que estos también los estaba solicitando para puestos en startups, y la cultura de las startups es una bestia muy única. Yo mismo he trabajado en startups antes de salir a la bolsa, y he trabajado en las más grandes de las grandes. He trabajado en Amazon, he trabajado en, o sea, literalmente en todo el espectro. Y diría que la cultura de las startups era muy diferente. Hay algunas cosas que realmente me gustaron, pero hay otras que de verdad me abrieron los ojos. Y si eres alguien que solo ha trabajado en grandes corporaciones, entrar a una cultura de startup es una experiencia muy diferente. Y eso es algo válido, especialmente a nivel de vicepresidente, porque están tratando de reducir el riesgo al contratar a alguien. Cada decisión que toman, cada entrevista por la que te hacen pasar, lo que intentan hacer es simplemente reducir el riesgo de la contratación porque puede que no recuperen ese puesto si se equivocan. Así que están tratando de reducir el riesgo de la contratación ahí. Y sabes, eso es desde la perspectiva del candidato. Estamos tratando de reducir nuestro riesgo reforzando la cantidad de posibilidades sobre las que nos están evaluando. Así que si no sabemos en qué nos están evaluando, necesitamos llevarlo a un ámbito de experiencia más específico, si eso tiene algún sentido. Y por eso es muy estratégico cuando llegas a estos niveles, especialmente cuando estás, ya sabes, entrevistando para estos puestos de alto nivel. Entonces, ¿la discriminación por edad existe en el mercado laboral? Sí, desafortunadamente sí existe. Y en este caso, esto es como el ejemplo clásico de discriminación por edad, donde una persona que ha estado trabajando en un cierto tipo de trabajo durante mucho, mucho tiempo no tenía ningún plan de contingencia. Quiero decir, supongo que están en esta posición. Esto indica que es alguien que no tenía ningún plan de contingencia, no construyeron sus redes, no planearon con anticipación. No lo hicieron, no fueron proactivos. Y sé que estoy haciendo muchas suposiciones aquí, pero esto se basa en información muy limitada. Pero esta es la historia del edadismo que veo con más frecuencia en mi práctica de coaching de carrera. Así que hay cosas que puedes hacer, pero se vuelve mucho más difícil hacerlo cuando estás desempleado y enfrentando este obstáculo. Así que, de nuevo, lo primero que tienes que hacer es escribir un currículum realmente sólido que trate de minimizar algunas de las objeciones, las señales de alerta. Pero también va a ser muy importante hacer contactos de manera muy dirigida y cuidadosa y cómo te presentas y manejas tu marca personal. Y luego, cuando consigas estas entrevistas, tienes que esperar que te van a preguntar sobre estas cosas, que te van a cuestionar por esto. Y si no tienes cuidado y no tienes la mentalidad correcta, tienes que establecer tu postura desde el principio de la entrevista. Si no estableces la postura correcta lo suficientemente temprano, es probable que termines poniéndote a la defensiva en la entrevista. Si te están cuestionando todo y tienes que estar a la defensiva tratando de defenderte, es probable que nunca recibas la oferta de trabajo. Es probable, puedes esperarlo, solo diles como mejor dame la carta de rechazo ahora, porque así es como terminan esas situaciones.
Si estás en una postura defensiva, especialmente al principio de tu entrevista, casi nunca pasas a una siguiente ronda de entrevistas y mucho menos a una oferta. Así que tienes que tener mucho cuidado, debes tener una estrategia. Así que, de nuevo, el edadismo definitivamente existe y tienes que tomar medidas desde hoy. No te quedes pensando que no te va a pasar, no creas que un día a los 43 no te va a afectar. Y si no estás preparado, sabes, cuando estás en tus 20 es fácil pensar que eso está muy lejos en el futuro. Pero los que ya llegaron a los 40, dejen un comentario y díganles qué tan rápido llega esto y lo poco preparados que estamos muchos de nosotros. Y yo era igual. O sea, no estoy criticando a las personas que están experimentando el edadismo porque yo era igual. Aprendí mi lección de la manera difícil en algunos casos, en algunos aspectos, y he visto a mucha gente pasar por estas cosas. Así que hay algunos pasos que tienes que tomar, pero sí es posible. Y he visto y asesorado a personas con éxito para conseguir mejores trabajos, donde no tuvieron que dar un paso atrás en su nivel profesional, pero sí requiere que inmediatamente evalúes dónde estás y cuál es tu estrategia. Esta estrategia que él está mostrando aquí no va a funcionar. Solo lo estoy leyendo y de inmediato tal vez ni siquiera lo terminé, y ya estaba señalando todos los problemas. Así que bueno, esto es lo que pasa con el edadismo. Y si necesitas ayuda en una circunstancia similar, ofrezco algunas oportunidades de capacitación en un sitio web llamado Una vida después del despido. Hay un montón de cursos ahí que ayudan a lidiar con todo esto, las entrevistas, la redacción de currículums, la estrategia de carrera. Puedes revisar eso ahí en Una vida después del despido, pero también ofrezco algo de coaching individual limitado. Así que si necesitas ayuda más específica sobre cómo superar todo esto, podemos trabajar en la estrategia. Y puedo darte una perspectiva neutral, una perspectiva amable pero firme. Probablemente esa sea la manera correcta, amable pero firme, para tratar de ayudarte a volver al trabajo lo más rápido posible. Pero bueno, te agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.